Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy quería mostrarles algo que estuve investigando para un video que salió para Fractal, un video en el que hablamos de si el cristianismo tiene esperanza. Yo hice una investigación sobre de dónde surge el cristianismo, de dónde surgen las corrientes filosóficas como el catolicismo, el cristianismo, son lo mismo, de dónde provienen, de dónde surge uno, de dónde surge el otro, quién instituyó uno, quién instituyó el otro. Este, el cristianismo es una religión, un estilo de vida, ¿no? A veces nos hacemos esa clase de preguntas y creamos como un cliché sobre, no, el cristianismo es un estilo de vida y con eso, nos lavamos las manos y decimos esto no es una religión, esto es, etcétera, ¿no? Y bueno, yo hice una pequeña investigación histórica sobre acontecimientos que dieron hincapié a la creación de un cristianismo, ¿no? De lo que se llama cristianismo, a esa corriente filosófica y espiritual que se le llama cristianismo. Y ahí encontramos varias cosas bastante interesantes y se los voy a compartir. Aquí vamos a encontrar la historia de la religión cristiana, ¿no? Y el primer acontecimiento de tu lado izquierdo vamos a encontrar los años, el imperio que estaba establecido en esa zona, la filosofía que estaba pregonándose, obviamente. En el inicio, obviamente, estaba el judaísmo, así igual como corrientes paganas. Y podemos encontrar que en el año 63 a.C., la República Romana se apodera de ¿qué? De Jerusalén. Es decir, cuando Jesús nace, ya estaba el Imperio Romano. En este caso estaba la República Romana, ¿verdad? Y entonces vamos a darnos cuenta como Roma, y uno de los acontecimientos importantes con el emperador Nerón, realmente tenía un problema contra los judíos, ¿no? Y encontramos con Nerón la persecución de cristianos por 7 días y 7 noches. Y entre ellos fueron judíos. Y también encontramos cómo es que en este periodo es justamente cuando ya está instituida la República Romana, como un imperio. Entonces, el Estado romano ya estaba desde el año 27 antes de Cristo y hasta el 476 después de Cristo. Y vamos a encontrar cómo y en qué momento surge el cristianismo. Tú te puedes dar cuenta que aquí están las corrientes filosóficas o religiosas y juntamente con el acontecimiento en el año 272 después de Cristo, vamos a encontrar que el emperador Constantino, con el sueño de Constantino, con el sueño de Constantino, y dice que cuando Constantino quería gobernar, quería ser ese gobernador y ese emperador, él tuvo un sueño. Su rival tenía una filosofía pagana, ¿no? Él adoraba a dioses ajenos que no fueran los de los judíos. Y resulta que Constantino tuvo un sueño y en ese sueño él veía una cruz. Esa cruz es la cruz de Jesús en este caso, ¿no? Entonces él se levanta y él entiende que con esa cruz él iba a gobernar. Y desde entonces se dice que Roma se hace al cristianismo, ¿no? Porque toma la postura de la cruz, toma esa postura de la cruz de Cristo. ¿Y por qué? Porque en ese momento estaba haciendo el cristianismo un apogeo, estaba levantándose. Los seguidores, los discípulos de Jesús, estaban siendo muchos y muchos y muchos, ¿no? Y bien sabemos, ¿no? Hasta el día de hoy lo podemos ver, que las corrientes religiosas hoy por hoy son un factor en el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque mueven masas, así como diferentes corrientes mueven masas, porque son, ahora sí que creamos grupos, creamos que pertenecemos a determinados lugares y si tú y yo nos sentimos afiliados con un candidato, pues vamos a votar por él, ¿no? Entonces, desde entonces vemos cómo estas estrategias existían, ¿no? Con Constantino, y Constantino adopta el cristianismo, yo lo llamaría entre comillas, porque solamente adoptó la cruz de Jesús, ese símbolo que los seguidores de Jesús tenían en mente, ¿no? Y después encontramos que una vez que el catolicismo, porque en realidad yo no le podría llamar cristianismo, sino es el catolicismo porque es la Iglesia Católica Romana, ¿no? Es instituido por medio del Imperio Romano. Se caracterizó por tener un sinfín de concilios. En realidad, todos los concilios fueron determinados por sacerdotes, etcétera, y etcétera.
por papas, después vino la institución de los papas. En realidad, antes el que controlaba a la Iglesia Católica era el emperador. Después se instituyeron con el Papa Gregorio la posición papal, ¿no? Entonces, tú te puedes dar cuenta cómo es que con el Concilio de Nicea se adopta el cristianismo, ¿no? La cruz de Cristo en Roma. Y aquí es donde va a haber una vertiente, y esto es bien importante y lo voy a recargar después, y es que encontramos que cuando se institucionaliza el cristianismo y se vuelve una religión, se pierde algo. La base y el cimiento del cristianismo es convertirnos al cristianismo, no heredar el cristianismo. Yo no soy cristiano porque mis padres sean cristianos. Yo no creo en Jesús porque mis padres creyeron en Jesús. Pero ¿qué sucede en las religiones? Las religiones se heredan. Entonces, cuando empezamos, institucionalizamos el cristianismo, ¿qué sucede? Vamos a agarrar el cristianismo y lo vamos a heredar. No importa yo de que sea, en realidad yo heredé ser musulmán, yo heredé ser católico, yo heredé ser cristiano, yo heredé ser pertenecer al islamismo, etcétera, ¿verdad? Cuando algo se vuelve religión, se hereda. Cuando es algo que realmente hablamos de que es una conversión, es algo que sucede en un momento. Y lo voy a explicar después. Vamos a seguir aprendiendo un poco de la historia de la iglesia cristiana o la iglesia en su momento, lo vamos a ver, protestante, ¿no? Después, en el año 381, con el emperador romano Teodosio, encontramos el Concilio de Constantinopla, ¿no? En el cual se instituyó, dice, todo para encubrir el Papa de Damasco. Entendamos también que el Imperio Romano era un imperio atroz y muchos de los concilios se instituyeron ¿para qué? Para encubrir lo que hacían los emperadores. Se dice que este emperador era bastante nocivo, era muy, esto lo podemos leer en Lives of the Popes, y, y de verdad, mira, podemos encontrar el Papa Damasco, quien era un hombre de tan manchada impiedad y tan notorio deseo por las mujeres que fue llamado costillitas, ¿no? Después seguimos avanzando y esto es, yo siempre lo recalco, y esto es algo que todos deberíamos de saber. Todos los que se llaman cristianos, ¿no? El año 393, así como el año 325, también el concilio de Hipona, ¿no? En este concilio de Hipona, la Iglesia Católica Romana, reunida en el año 393, en el que se decidió el canon o listado oficial de los libros que integraban la Biblia, del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, este año es bien importante. ¿Por qué? Porque en este año, por medio del Papa Damasco I, aquí se dijo, estos van a ser los 66 libros de la Biblia. Y los demás se guardaron para ellos y solamente fueron para los sabios. Justamente en este momento, en este año, todavía estaba el Imperio Romano. En el año 395 se inició el Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano de Oriente. En el año 476 hacen el cambio, ¿no? Termina el Imperio Romano y inicia el Imperio Bizantino, ¿no? En el siglo IV, el Papa Damasco, ¿qué empieza a suceder? La Iglesia Católica empieza a prohibir el acceso a la palabra de Dios, empieza a prohibir a eso que ellos decidieron, esos 66 libros o más libros, ellos decidieron decir, ¿sabes qué? Se van a ocultar y se empezaron a justificar, ¿no? Aquí dice que desde el siglo IV empezaron la justificación por medio de herejías, ¿no? De enseñanzas que no van de acuerdo a lo que es real, ¿no? Y esto no es una crítica en contra del catolicismo, en realidad estamos viendo la historia, ¿no? Estamos viendo la historia habla de esto, ¿no? Se dice que esto era porque se le decía a las personas que ustedes no son sabios, ustedes no son, no estudiaron para esto, entonces va a ser muy peligroso que nosotros les demos la palabra de Dios a ustedes y ustedes la quieran interpretar, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber y comenzaron a adoctrinar a las personas, ¿no? Después, un acontecimiento histórico es que en el año 570 nace Mahoma y nace el Islam, ¿no? Nace el islamismo. Y entonces, ¿qué sucede? En el año empiezan a crecer, obviamente, empieza a crecer el islamismo y voy a avanzar un poquito en el año 1096 después de Cristo.
el emperador bizantino Alejo I inicia, ¿qué? Las cruzadas. Pelear en el nombre de la cruz, ¿no? Esos soldados que traían aquí la cruz, peleando en el nombre de la cruz, ¿contra quiénes? Por la Tierra Santa contra el islamismo, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en el 590, con Gregorio Magno, el primer papa instituido por la Iglesia Católica Romana. Este fue el primero al que se le decretó como la autoridad papal, ¿no? Y él, por ejemplo, fue el que instituyó los cantos gregorianos. Después vamos a encontrar en el año 860 después de Cristo, con Nicolás I, ser propietario de una Biblia era un delito penal. Imagínate esto, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en decretos papales. También el Papa Gregorio apoya y confirma la prohibición de la lectura de la Biblia, ¿no? Esto lo encontramos en la enciclopedia de Diderot de 1759, ¿no? Y así avanzamos, ¿no? Podemos encontrar al Papa Inocencio declaró que nadie debería leer la Biblia o sería apedreado hasta la muerte por soldados de la iglesia militar. Imagínate eso, ¿no? Y seguimos avanzando y encontramos, por ejemplo, un nuevo concilio, el concilio de Toulouse de 1229, por Fulco Marcela. Se habla con odio, aprobando otro decreto que prohibía estrictamente a los laicos de tener en su poder cualquiera de los libros de la palabra de Dios. A los laicos, no a todos aquellos. O sea, tal vez a los nuestros les permitimos a algunos, pero a los que están allá afuera, no tienen acceso. Y una de las penitencias que encontramos era que se castigaba con azotes, la confiscación de bienes muebles, la quema de la hoguera. Los papas aprobaron la supresión al pueblo de la Biblia por más de 1230 años, justo hasta después de la Reforma y la impresión de la Biblia King James en el año 1611. Después vamos a encontrar con Gregorio IX, la institución romana prohíbe al público la Biblia y seguimos leyendo, ¿no? Una y otra vez cómo la Iglesia Católica Romana prohibía la palabra de Dios. Nos vamos a encontrar con qué, ¿no? Como por ejemplo, encontramos la Santa Inquisición, mataban cristianos. Tú te puedes dar cuenta que durante todo este tiempo en el que se supone que la iglesia era católica romana, que seguían a la cruz, porque era el sognio de Constantino, en realidad ellos seguían matando judíos y seguían matando cristianos, seguían matando todo aquello. ¿Por qué? Porque los cristianos de esta época, los seguidores de Cristo de esta época realmente eran revolucionarios, realmente iban en contra del sistema. Yo me acuerdo mucho de, por ejemplo, de Juan el Bautista. Juan el Bautista no se guardaba nada en contra del rey, del emperador. Y él se lo decía en su cara, usted está haciendo mal y mal y mal y tiene que corregir eso. Y, y esto era, yo creo que muchos de los seguidores de Cristo, es más, todos los discípulos fueron asesinados. Y muchas de las escuelas de los discípulos huyeron y se dispersaron, ¿no? Recordamos que en el año 70 después de Cristo fue la quema de Jerusalén y en esa quema se incendió el templo de Jerusalén, ¿no? Y podemos continuar y continuar hasta dónde. Aquí, después vamos a encontrar. Aquí justamente esto es importante porque aquí inicia el Imperio Otomano. El Imperio Otomano era un imperio musulmán. En este caso, el fin de las cruzadas denota la derrota de ¿quién? Del Imperio Bizantino. Es el fin del Imperio Bizantino y es el inicio del Imperio Otomano. El Imperio Otomano toma control, ¿no? Después encontramos la Inquisición Española en el año 1478, dice. Reyes católicos Fernando e Isabel pidieron permiso al Papa Sixto IV para establecer una división especial de la Inquisición, un permiso que concedió a regañadientes. Y así comenzó la Inquisición Española, pero no se abolió definitivamente hasta 1834, durante la regencia de María Cristina de Borbón. ¿Te das cuenta? Matando en el nombre de Dios, pero en el nombre de un Dios, porque ¿a quiénes mataban? A los cristianos. Entonces, ya todos aquellos que se rebelaban en contra del sistema. Después, un acontecimiento histórico, en 1492, Cristóbal Colón descubre América, ¿verdad? ¿Y esto por qué es importante? Porque empieza el colonialismo, empiezan los europeos a llegar a América.
Dentro de ellos vamos a encontrar un acontecimiento importante, el inicio del protestantismo con Martín Lutero y sus 95 tesis reformistas. Vamos a encontrar que gracias a los reyes alemanes no lo mataron, porque lo iban a matar. Lo capturaron los reyes alemanes, lo resguardaron y lo escondieron, porque si no lo iban a matar, ¿no? Y muchos dicen que aquí inicia el cristianismo, y yo te voy a decir, aquí inicia el protestantismo, no el cristianismo. Después encontramos que Paulo III, el Concilio de Trento, ¿no? Mantuvo la prohibición al pueblo de poseer Biblia. Imagínate, seguimos en 1545 y sigue la prohibición, ¿no? Y aquí hubo la adición de los libros apócrifos, ¿no? Esos libros que son históricos, pero que no se consideran como el canon bíblico hoy por hoy, ¿verdad? Después encontramos en 1559 Catalina de Medici, la matanza de San Bartolomé, es el asesinato en masa de hugonetes, cristianos protestantes franceses de doctrina calvinista, durante las guerras de la religión en Francia del siglo XXVI. Qué impresionante, ¿no? Cuántos asesinatos a causa de la palabra y unos diciéndose nosotros tenemos la verdad y los otros que tenían la verdad o el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Martín Lutero era católico romano, apostólico, le podemos llamar así. Y él, ¿qué sucedió? ¿Él qué hizo? Él abrió la palabra y dijo, pero es que ¿por qué le estamos enseñando esto? Él dijo, ¿qué está sucediendo? Se supone que nosotros somos cristianos y tenemos que enseñar esto, pero es que la palabra de Dios, yo abrí la palabra de Dios y demostró todo lo contrario, ¿no? Después, en 1607, inicia el colonialismo de América por los países europeos, justamente, ¿no? Y podemos ver cómo de países españoles, franceses y británicos llevaron el catolicismo a la Nueva España, Nueva Francia y Maryland. Así también el protestantismo avanzó. El protestantismo, el metodismo, la corriente bautista, congregacionalismo, presbiterianos, luteranismo, y así podemos avanzar con muchas corrientes, ¿no? Que eran protestantes, corrientes protestantes. Y yo te voy a decir algo, a veces creemos que esto es moderno, pero en realidad en el año 1889, Andrew Carnegie y Russell Conwell, ellos instituyeron por medio del pentecostalismo, nuevos pensamientos y un evangelio americano de pragmatismo, individualismo y ascenso. Esto es el evangelio de la prosperidad. Con Andrew Carnegie y Russell Conwell se combinaron dos filosofías, la liberación de un sistema opresor de Roma, ¿hacia qué? Hacia un sistema de libertad y del sueño americano. Imagínate esa combinación entre el sueño americano de todo está bien, aquí vamos a prosperar, y aparte eso le agregas el protestantismo y en este caso el pentecostalismo, que era el mover del Espíritu Santo. El pentecostalismo se instituyó en 1906 formalmente por medio de William J. Seymour en el avivamiento de la calle Anzú. Eso lo puedes investigar, Azusa, perdón. Y es bien interesante porque este movimiento pentecostalista del mover del Espíritu Santo, combinado con el sueño americano, instituyó algo que hoy creemos que es moderno, pero en realidad no tiene nada de moderno, y es el evangelio de la prosperidad, ¿no? Del pensamiento positivo. Después, bueno, acontecimientos históricos, ¿verdad? La Primera y Segunda Guerra Mundial en 1914 y en 1939, respectivamente. Y vamos a encontrar que en 1962, no muy lejano, Juan 23 instituye el Concilio Vaticano II, que habla del concilio ecuménico. Este concilio ecuménico habla de qué? De que ahora todos somos uno, ¿no? Y ya hoy se está construyendo una mezquita, una catedral y una sinagoga, ¿verdad? Porque todos somos uno mismo y todos creemos en lo mismo, ¿no? Después surge el televangelismo por Oral Roberts y así podemos ver después en 1970 Kenneth Hagin, el movimiento de la confesión positiva y la palabra de fe, ¿no? Y empezamos a modernizar. Pero ¿qué sucede? Lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra vez. Yo te quiero decir algo, en realidad, si tú quieres conocer la verdad, no se trata si eres católico, si eres cristiano, si perteneces al protestantismo, eres calvinista o si provienes del islamismo, en realidad si eres musulmán, esas son religiones que se heredan. La verdadera estilo de vida es tener una revelación de Cristo en tu vida. Yo te voy a decir algo que es trascendental. En realidad no se trata de si yo vengo de dónde, en realidad no.
Tú eres un discípulo directo de Jesús. Tú no vienes de Martín Lutero, tú no vienes de William J. Seymour, tú no vienes de Pablo, tú no vienes de Pedro, tú vienes directamente de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se te reveló en tu vida hoy, porque Jesús se te reveló en tu vida personalmente. Y eso es algo que tenemos que entender. Martín Lutero dio frutos de justicia porque abrió la palabra de Dios y en ese momento se le reveló Jesús y lo impulsó a hacer lo que tenía que hacer. Así podemos ver ese acontecimiento en muchos líderes y muchos grandes hombres de Dios. Pero en realidad tú no vas a seguir a ninguno de ellos. Tú vas a seguir a Cristo. Y por ello es que tú en realidad no tienes que pensar en, yo es que yo soy protestante, yo vengo de acá, yo soy de acá. No, no, no. Acuérdate, ¿qué decía la Biblia? Que no se digan, yo vengo de Pablo, yo de Apolos. Olvídate de eso. Tú vienes de Cristo y eres un discípulo directo de Cristo a causa de que nosotros no heredamos la fe, sino revelamos. Jesús reveló en nosotros personalmente la fe. Y eso es algo que te quiero. Esto no es una crítica en contra de las religiones. Simplemente te quiero decir que las religiones no te van a llevar a un fin. Las religiones fueron creadas, como lo podemos ver. Tienen fecha. Jesús se te revela atemporalmente todos los días. ¿Para qué? Para que le creas. Si no le has creído hoy, no te preocupes. Si tú estás buscando la verdad, la vas a encontrar. Entonces, yo solo te dejo esto. En realidad, esto no es ninguna crítica en contra de nadie. Simplemente es dejar eso claro. Entender que yo no vengo de Martín Lutero. Yo no soy primo lejano de nadie. En realidad, yo soy discípulo directo de Jesús, de alguien que cambió el tiempo y que cambió el planeta de una forma extraordinaria. Bueno, te dejo esto. Espero te haya servido, que haya sido de bendición. Cuídate mucho y Dios te bendice.